Entonces está bajo. Lo normal es más de 200 según algún laboratorio. Entonces, el ácido fólico está normal, la ferritina está normal. ¿Qué les hace pensar? ¿En qué tipo de anemia hay neutrófilos hipersegmentados? Entonces, ¿qué piensan? Ya está abajo la B12. ¿Qué es entonces? Una anemia megaloblastia por déficit de B12 y encontramos los signos típicos en una lámina periférica. Polisegmentación de neutrófilos. Tiene muchas segmentaciones, más de 5. Hay macrocitosis, glóbulos rojos grandes, hay ovalocitos, hay cuerpos de Howell-Jordie, anillos de Cabot. Entonces eso nos hace pensar en una anemia megaloblástica por déficit de B12. Ahora, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué van a hacer? A ver, el cuerpo paciente, ¿qué van a hacer? Ya, tratamiento, pero además, ¿qué tienen que hacer? Le van a poner B12, ¿qué más? ¿Mm? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica por déficit de B12? ¿Perdón? Es la gastritis atrófica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una endoscopía. Y le han hecho endoscopía. Le han hecho una biopsia. Acá dice gastroscopía con biopsia. Tiene una gastritis crónica atrófica. En nuestro país, digamos, en nuestros países es la causa más frecuente, pero en los países, digamos, del primer mundo desarrollados, la más frecuente es la anemia perniciosa. Y para eso hay que pedir anticuerpos, antifactor intrínseco, A3 células parietales, es un problema inmunológico. Entonces, a este paciente se le pidieron y salieron positivas. Entonces, su diagnóstico es una anemia perniciosa, ¿ya? Entonces, ¿le van a dar suplementos de B12? Sí. ¿Hasta cuándo? Pero ya tiene gastritis atrófica, eso van a poder corregir. Entonces, de por vida, ¿ya? En eso quedamos entonces, ¿ya? Ahora vamos a ver, o si no avanzaremos, ya les tomaré la asistencia. Lo que nos faltaba, hemos hecho anemias hemolíticas, generalidades, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay dos tipos de anemias hemolíticas, las intravasculares y las extravasculares. A ver, les voy a preguntar. La esclerosis hereditaria, ¿qué tipo de anemia hemolítica es? ¿Es intravascular o extravascular? Extravascular, entonces la hemólisis en el vaso. La deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa produce anemia hemolítica intravascular o extravascular. Produce intravascular, produce hemólisis intravascular, por eso ahí en este tipo de anemia hemolítica hay orinas oscuras, ¿no? Hay hemoglobinuria, hemosideриnuria. ¿Qué más? De las anemias hemolíticas hemos dicho que son corpusculares y extracorpusculares. Corpusculares, si el daño está en el mismo glóbulo rojo, como en una esferostosis hereditaria o una talasemia. Extracorpusculares, sobre todo, son las que son de causa externa. Por ejemplo, una incompatibilidad, por ejemplo, en materno-fetal, que puede ser por grupo o por factor. Entonces, ahora vamos a ver las anemias hemolíticas adquiridas y sus compañeros ya van a exponer en la siguiente clase anemias hemolíticas congénitas. Entonces, las anemias hemolíticas adquiridas son las más frecuentes. Acá tenemos los dos grupos, las que son de causa inmune y las no inmunes. En las inmunes, el test de Coombs, directo o indirecto, van a estar positivos. Y en las no inmunes, el test de Coombs directo es negativo, ¿no? Y estos son los diferentes tipos que vamos a ver. Esto es lo que nos falta. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune, ¿por qué se produce? Hay varias hipótesis.
Las más aceptadas, digamos, son una hipótesis es que los antígenos de la membrana de Lematie serían modificados convirtiéndose en autoantígenos. O sea, los glóbulos rojos tienen antígenos, ¿verdad? En su superficie. Y que esos por procesos neoplásicos o infecciosos se modificarían y nuestro sistema inmunológico comienza a destruirlos. La segunda hipótesis es que los anticuerpos frente a estos antígenos son antígenos heterólogos que tienen estructura similar. O sea, tendrían estructura similar, por ejemplo, a un virus. Podría ser, por ejemplo, al virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, tendrían estructuras semejantes y nuestro sistema inmunológico cometería pues una confusión y comenzaría a destruir. La otra cosa es que el sistema inmune pierde la capacidad de reconocer los antígenos como propios. Eso pasa, por ejemplo, en las neoplasias, en las infecciones, en las colagenopatías. Ahora, hay tres tipos de anemias hemolíticas autoinmunes, por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos y la bifásica. Y por lo tanto, también hay tres tipos de antígenos. Los anticuerpos calientes, que son IgG, es importante que sepan qué tipo de anticuerpo es IgG y tiene muy escasa capacidad de fijar el complemento. Y tienen actividad hemolítica a temperatura corporal a 37 grados. ¿Y contra qué antígeno de los glóbulos rojos se dirigen? Contra el anti-RH. Pasamos a los anticuerpos fríos, son IgM y sí activan el complemento. Entonces, si activan el complemento, la hemólisis va a ser intravascular, ¿no? Y estos autoanticuerpos son crioaglutininas con capacidad aglutinante homolítica entre 0 a 20 grados, o sea, el frío, por eso es su nombre. ¿Y contra qué antígenos del glóbulo rojo se van a dirigir? Contra los anti mayúscula y minúscula. Tenemos los autoanticuerpos hemolicinas bifásicas o de Noonan-Lansstein. Son IgG y activan intensamente el complemento, o sea, producen hemólisis intravascular y se fijan a la membrana del glóbulo rojo a baja temperatura, o sea, entre 0 y 20 grados, pero van a producir hemólisis a temperatura corporal. Y al antígeno contra el que se dirigen es el anti-T. ¿Y cómo diagnosticamos estas anemias hemolíticas? El test de Coombs. Tienen que solicitar test de Coombs. Entonces hay dos tipos de test de Coombs, el test de Coombs directo y el indirecto. ¿Cómo se hace un test de Coombs directo? Este es el suero del paciente y acá, como pueden ver, tiene fijado autoanticuerpos a su superficie. Le echamos el suero de Coombs y ¿qué va a pasar? Se van a aglutinar. Entonces la prueba de Coombs es positiva. Coombs directo. El Coombs directo sirve para identificar anticuerpos que están adheridos al glóbulo rojo. El test de Coombs indirecto no es de utilidad para este tipo de anemias hemolíticas autoinmunes, pero para que sepan. Entonces se obtiene el suero del paciente, se añade el suero del donante a este suero y después se va a agregar el suero de Coombs y el reactivo de Coombs. ¿Qué va a pasar? Se van a aglutinar. Pero en este test de Coombs lo que identificamos son anticuerpos, pero en el plasma, ¿ya? Van a tener sus indicaciones, específicas, pero digamos que el test de Coombs no lo solicitamos. Nosotros queremos ver los anticuerpos que están adheridos al glóbulo. ¿Ya? Entonces, la anemia hemolítica autoinmune o para anticuerpos calientes es la más frecuente. Como dice acá, el 75% de los casos es este tipo de anemia hemolítica autoinmune. La incidencia es de 10 casos por millón de habitantes. Sobre todo se presenta en mujeres. Más de la mitad de los casos no sabemos por qué comienzan a embolizar los pacientes. Pero en los otros casos, ¿qué tenemos que buscar? Neoplasias, linfomas, leucemia linfática crónica, lupus, ¿no? ¿Y qué es el síndrome de Evans, chicos? Pregunta de examen.
¿Qué es el síndrome de EVA? Es la anemia hemolítica autoinmune asociada a PTI. Eso se llama síndrome de EVA. O sea, no solamente tienen anticuerpos contra los glóbulos rojos, sino también contra las plaquetas. Eso es el síndrome de EVA. Entonces, también se pueden asociar a enfermedades como la colitis ulcerosa, los carcinomas y al VIH. Entonces, si tienen un paciente con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o llamada común, ¿qué tienen que hacer? Y sospechan CUMS, reticulocitos, bilirubinas, LDH, lámina periférica, el CUM saldrá positivo en la gran mayoría de casos, más del 90%, y una vez que hayan diagnosticado tienen que buscar causas secundarias. ¿Por qué? Porque si tiene un linfoma, ustedes le pueden dar tratamiento corticoide y inmunosupresores, pero no va a dejar de hemolizar, porque la causa es un cáncer. Lo que hay que tratar es la enfermedad que la está desencadenando. Hasta que no se inicie quimioterapia, no dejan de hemolizar. Por eso hay que buscar. Ya si no encuentran una causa, pues la tratan como idiopática o solo inmunosupresores. Entonces, ¿cómo es la hemólisis? La hemólisis se produce en el sistema mononuclear fagocítico, sobre todo en el vaso. Van a ser fagocitados ahí los glóbulos rojos. Y cuando hay algunos pues que hay un poco de complemento, digamos que se fija el complemento, en este caso la hemólisis va a ser en el hígado. Pero sobre todo la hemólisis es extravascular. ¿Cómo se presenta? De manera insidiosa, es de curso crónico, y como las anemias hemolíticas, ictericia, anemia y esplenomegalia. Rara vez va a haber fiebre y adenopatías. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el diagnóstico? Hemograma, lámina periférica, ahí encontrarán esferocitos. Ahí también pueden encontrar en la lámina periférica, pueden encontrar policromatofilia, que son los reticulocitos que han salido inmaduros, glóbulos rojos nucleados, puede haber macrocitosis, etc. ¿Qué más habrá? Hiperbilirubinemia predominio indirecto. Y como ya habíamos visto en la anterior clase, la lactoglobina va a estar baja, porque esta es una hemólisis extravascular. ¿Y cómo sería si es una hemólisis intravascular? ¿Cómo estaría la lactoglobina? También está disminuida, pero al extremo de estar en cero. En la hemólisis intravascular, la lactoglobina está mucho más baja. La LDH está incrementada porque es un marcador de replicación celular. Hay reticulocitosis, ¿por qué? Muy bien, porque es una anemia hemolítica regenerativa. Se está respondiendo la médula ósea. Y el test de CUM directo es positivo en el 95% de los casos. ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer si se están produciendo autoanticuerpos? Tenemos que frenar esa producción, ¿no es cierto? ¿Y cómo la frenamos? Usando inmunosupresores, medicamentos que frenen la producción, la destrucción de glóbulos rojos. Y eso hacen los corticoides. La inmunoglobulina también va a frenar la fagocitosis a nivel del sistema mononuclear fagocítico. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, va a producir ya en términos interstices de los linfocitos BCD20, ¿no? Que son los que producen anticuerpos. También se pueden usar otros inmunosupresores como ciclofosfamidas, atriostrina. Y finalmente, en algunos casos, hacer esplenectomía, porque es ahí donde se están destruyendo los glóbulos rojos. El tratamiento de primera línea, cuando hay este tipo de anemia hemolítica, es usar corticoides. Les damos pulsos de metilprednisolona, de dexametasona. Cuando no responden, usamos inmunoglobulina. Después, ya como segunda línea, si no hay respuesta, podemos usar rituximab. Ahora, la transfusión de paquete globular. ¿Qué pasaría si le transfundo a un paciente que tiene anticuerpos antiglóbulos rojos? Los va a destruir igual. Entonces puede también la hemólisis acelerarse, producir más hemólisis
y empeorar la situación del paciente. Solamente está indicado la transfusión de paquete globular cuando hay signos de descompensación hemodinámica o signos de hipoxemia o de hipoxemia. Hay pacientes que tienen 2, 3 de hemoglobina y ya están encefalopáticos, con alto requerimiento de oxígeno, con dolor torácico, que van a morir. Entonces uno se arriesga y les transfunde el paquete globular menos incompatible, porque no se encuentra paquete globular compatible. Tienen tantos anticuerpos que no sale, ningún paquete es compatible. Entonces les transfundimos el que sea menos incompatible, ¿ya? Ahora, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, ¿qué dijimos? ¿A cuántos grados de temperatura es que? De 0 a 20, ¿no? Hemolizan, se fija el glóbulo rojo y hemolizan a esa temperatura. Acá sí fijan complemento, entonces la hemólisis va a ser intravascular. Entonces, pero hay algún componente también extravascular, que se va a producir la fagocitosis en el vaso. Entonces, ¿qué encontraría en el si hace un examen de orina en ese paciente con anemia hemolítica por anticuerpos fríos? ¿Qué encuentro en el examen de orina? Porque estamos diciendo que esta anemia hemolítica es intravascular. ¿Qué va a haber? ¿Cómo está el examen de orina? ¿Pero qué hay en el examen de orina? Si es una hemólisis intravascular, ¿qué va a haber? Se destruyen los glóbulos rojos y ¿qué sale? La hemoglobina, ¿no? Entonces la hemoglobinuria vamos a encontrar. Hemoglobinuria, hemosiderinuria. Eso es lo que vamos, y estos pacientes tienen la orina de color Coca-Cola por la presencia de la hemoglobina. Va a pasar a través del riñón y vamos a encontrar hemoglobina en el examen de orina. Entonces hay dos tipos de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, la crónica y la aguda. La crónica sobre todo se presenta en ancianos y se llama enfermedad de crioaglutinina, ¿no? Y puede ser idiopática, que se desencadena la hemólisis al frío, o también se puede asociar, puede ser secundaria, o le llaman síndrome de crioaglutinina, y se asocia a estos, a diferentes, digamos, entidades, al micoplasma pneumoniae, a las infecciones, a neoplasias linfoides como linfomas, a carcinomas metastásicos. ¿Y qué va a ver cómo es el cuadro clínico acá? Hay anemia, ictericia, esplenomegalia, y si se exponen al frío comienzan a embolizar y tienen acrocianosis. Eso sí es crónico. En los casos agudos que se presentan en niños y adultos jóvenes, sobre todo después de una infección viral, el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, la sífilis, el micoplasma pneumoniae y algunas colagenopatías como el lupus, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Cuando es agudo, hay hemoglobinuria, hay fiebre, diarrea, vómitos. La hemólisis es más aparatosa. Entonces, recuerden, ¿qué tienen que recordar acá? ¿A qué enfermedades se asocian la anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Estamos viendo que es bastante a virus, ¿no? Virus y algunas bacterias. Entonces hemos dicho también que produce acrocianosis y puede haber incluso necrosis distal, ¿no? Si es que no se maneja. Ahora, el test de Kunz directo será positivo, pero ¿a qué inmunoglobulina? Si es por anticuerpos fríos. Esa inmunoglobulina M, porque también el Q nos dicen qué inmunoglobulina está produciendo la hemólisis. O si es por anticuerpos fríos, es inmunoglobulina M y fija complemento. ¿Cómo es el tratamiento? Acá no van a responder acá a los corticoides. El tratamiento de elección, bueno, lo que hay que hacer es evitar que se pongan al frío, hay que calentarlos. Incluso si se le va a transfundir sangre, la sangre que les transfundimos no es fría, se calienta un poco la sangre. Hay que hacer plasmaféresis para barrer esos autoanticuerpos. Podemos usar también cursos de ciclofosfamida
clorambucilo, algunos quimioterápicos y se puede asociar a corticoides. Pero como pueden ver acá, no está indicado, o sea, no es un tratamiento de primera línea cuando sí es por anticuerpos calientes el usar corticoides. El tratamiento es la plasmaféresis. Después vamos al tercer tipo de anemia hemolítica autoinmune, que es por paroxística o afrigol, que es la bifásica. Se presenta a cualquier edad y está asociada sobre todo a sífilis terciaria y a infecciones virales, como en la gripe, en la rubiola, en las paperas, en la varicela, en la mononucleosis infecciosa. ¿Cómo se presenta? Hay ictericia, hay fiebre, dolor lumbar, calambres y hay hemoglobinuria, porque la hemólisis es intravascular. Y una vez que pasa el proceso viral, se va a autolimitar. Si se asocia a la sífilis, pues hay que tratar la sífilis, ¿no? Para que las crisis hemolíticas cesen. ¿Ya? Este es el otro tipo. Este es el tipo en que los anticuerpos se unen al glóbulo rojo al frío, pero la hemólisis es a temperatura corporal. Este es un cuadro de resumen de los 3 tipos de anemias hemolíticas autoinmunes que son las más frecuentes de las adquiridas. Acá está por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos y la bifásica, ¿no? Entonces, ese es un resumen que ustedes deben recordar. Ahora vamos a ver las anemias hemolíticas por medicamentos. También hay anemias hemolíticas que se producen por medicamentos. Y hay de 3 tipos. La de mecanismo acteno, de neoantígeno y autoinmune. Acá, como pueden ver, es el glóbulo rojo y ahí está el medicamento. Y el hecho de que el glóbulo rojo o el medicamento se una... ¿Qué pasó? Sí, anda nomás, porque hace rato te veo ahí moviéndote. Si es que el medicamento se unió al glóbulo rojo, se forman anticuerpos, como pueden ver, ¿no? Ese es el mecanismo acteno. El neoantígeno es que acá está el antígeno del glóbulo rojo y se une al medicamento y va a formar como un complejo. Eso se llama neoantígeno. Y el otro es del mecanismo autoinmune o es independiente del fármaco. Acá miren, como pueden ver, no vemos el medicamento, que es este. Pero lo que pasa es que parece que el medicamento ahí en algún modo induce la producción de anticuerpos. Ese es el mecanismo autoinmune. Entonces, para cada mecanismo hay medicamentos, ¿no? Los más representativos. En el mecanismo de tipo acteno están las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Y acá que el test de Kuhn va a ser positivo al IgG, se va a fijar complemento. La hemólisis es extravascular de intensidad variable. Entonces, ¿cómo va a pasar la hemólisis si suspendemos el medicamento? En la de inmunocomplejo de neoantígeno, que es esta, se asocia a medicamentos cefalosporinas, paracetamol, la aspirina, la isoniazida, por ejemplo, pueden ver acá la quinidina, la rifampicina, algunos diuréticos como las tiazidas, y la hemólisis va a ser mediada por el complemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hemólisis intravascular y incluso puede producir fallo renal y CIE. ¿Qué hay que hacer? Hay que retirar el medicamento. El otro es autoinmune, ¿no? Acá el más representativo es la alfa-metildopa y algunos quimioterápicos como la fludarabina. La hemólisis es por IgG y la hemólisis extravascular leve a moderada. ¿Qué hay que hacer? Hay que retirar el fármaco, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo hacemos? Para diagnosticar anemia hemolítica por medicamentos, también hay que solicitar test de Kuhn y saldrá positivo. Por eso es importante que pregunten a los pacientes si toman medicamentos, porque los medicamentos pueden producir anemia hemolítica. Y si no los retiran, el paciente va a seguir hemolizando y al finalmente va a fallecer. Ahora vamos a ver la anemia hemolítica por aloanticuerpos. ¿Qué son los aloanticuerpos? ¿Qué son los aloanticuerpos? Los autoanticuerpos ya sabemos qué son, ¿no?
¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son los autoanticuerpos? Anticuerpos dirigidos contra propios. Los anticuerpos, claro, contra antígenos extraños de otra persona, son los anticuerpos. Abal Gallegos, Alarcón, Arillán, Altamirano, Álvarez, Castro, Bandera, Peralta, Bustamante, Pisco, Calla, Quispe, Castamaita, Javieres, Suyo, Cuellar, Uzi, Guamán, Uzipa, Dávalos, Delgado, Alejandra, Fernández, Daniela, Flores, Delgado, González, Aguilar, Guevara, Cristian, Alañosa, Hermosa, Guamán, Ana Paola, Guamán, Estefanía, Guamaní, Soto, Labra, Monzón, Oblitas, Quispe, Caño, Quispe, Cuba, Quispe, García, Salazar, Juana, Salazar, Palomino, Sánchez, Valera, Icona, Iso, Ibeño, Cuero, Vargas, Solís, Vázquez, Ignacia Pasa, Yarín, vamos a seguir con anemia hemolítica por aloanticuerpos. Ya dijeron que son anticuerpos contra glóbulos rojos de otra persona. Entonces ahí tenemos dos grupos, la anemia hemolítica post-transfusional y la anemia hemolítica del recién nacido. La post-transfusional es cuando transfundimos o cuando al transfundir hay incompatibilidad de grupo o de factor RH o de los otros grupos que son de menor importancia, como el KEL y el DAF, ¿no? Entonces,
cuando hay anticuerpos que pueden ser IgM, sobre todo cuando hay incompatibilidad del grupo ABO, o IgG si hay incompatibilidad por factor RH. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Cuando la hemólisis es por grupo ABO, a la hemólisis intravascular, acá es inmediata, y el riesgo, hay fallo renal, hay coagulación intravascular diseminada, es aparatoso el cuadro. Cuando es por factor, la hemólisis extravascular es retardada y de intensidad variable, ¿no? O en todo caso hay bajo rendimiento transfusional, no ha subido la hemoglobina lo que esperaba. ¿Cómo es el tratamiento? Si hay incompatibilidad ABO, pues hay que hidratarlos, hay que usar diuréticos porque se puede producir falla renal. Si hay falla renal y hay criterios de diálisis, harán diálisis o sintomáticos. Ahora, la otra es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto se produce por anticuerpos maternos que están dirigidos contra antígenos del feto. Puede ser por grupo, por factor o por los otros grupos de menor importancia, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, la mamá es RH negativo y el bebé es positivo porque el papá es positivo. Entonces, ahí es cuando se va a producir esta enfermedad hemolítica del recién nacido, sobre todo cuando la mamá ya ha sido expuesta con anterioridad en otros embarazos o por transfusiones antígenos RH. Entonces, el anticuerpo es IgG. Puede haber las manifestaciones pueden ser intraútero o postparto. Intraútero, ¿qué hay? Eritroblastosis fetal, hidrofetal, dice ahí ictericia, ¿no? Puede haber impregnación de las bilirrubinas a nivel del sistema nervioso central, pueden tener anemia. Ahora, en el postparto, la ictericia se va a presentar a las primeras horas, 24 a 36 horas después del parto. Hay anemia de intensidad variable, hay hiperbilirubinemia, puede producir nícteres y daño cerebral permanente. ¿Cómo se maneja? Si es intraútero, se pueden hacer transfusiones, se puede hacer recambio plasmático. Si es postparto, para disminuir las bilirrubinas, ¿qué se hace? Fototerapia se puede hacer y se puede hacer exsanguinotransfusión, ¿no? Se saca la sangre del bebé y se le pone una que sea compatible, ¿no? Y para prevenir la profilaxis, ya ustedes saben que se les pone, son unas vacunas, ¿no? A las madres que tienen el anti-D, ¿no? En la semana 28 de la gestación a las 72 o hasta las 72 horas tras el parto. Ahora vamos a ver el otro grupo de anemias hemolíticas no inmunes. ¿Y cuál es la característica de esta? Es que el test de Kuhn está negativo, ¿no? Hay una agresión extrínseca del eritrocito. Acá, ¿cuáles tenemos? Pues las de causa mecánica, por ejemplo, la hemoglobinuria de la marcha, que se da sobre todo en atletas, digamos, en quienes hacen ejercicio intenso. Y la anemia va a ser leve, no suele requerir tratamientos. Acá, ¿qué vamos a encontrar? En la lámina periférica encontramos esquistocitos. La hemólisis por valvulopatías también, por ejemplo, se produce una hemólisis intravascular por alteraciones en el flujo sanguíneo, sobre todo cuando hay estenosis o insuficiencia aórtica. Cuando hay fístulas arteriovenosas, como en la diálisis, por ejemplo, para hacer hemodiálisis, pueden producirse, ¿no? Entonces, este tipo de hemólisis intravascular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Soporte, que les damos hierro y ácido fólico, ¿no? Acá, como dije, en casos graves habrá que reemplazar la válvula que está funcionando mal. Acá también, si le hacemos una lámina periférica, vamos a encontrar esquistosis. Y ahora tenemos el otro grupo de anemias hemolíticas microangiopáticas. La hemólisis es intravascular a nivel de la microvasculatura, que va a alterar la luz de la microvasculatura y esto que va a producir hemólisis, ¿no? De los glóbulos rojos. Entonces, acá tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, el GEL, la hipertensión maligna. ¿Qué es lo característico acá? Que es una anemia hemolítica en la que en la lámina periférica vamos a encontrar esquistocitos. Si es un PTT, se va a asociar a daño neurológico.
hay compromiso neurológico. Si es un síndrome urémico hemolítico que sobre todo se presenta en niños asociado a procesos infecciosos como diarreas, por Shigella, por ejemplo, por algunos serotipos de E. coli, ¿qué se va a producir? ¿Qué vamos a ver? Falla renal, ¿no? Se presentan con falla renal con anemia, plaquetopenia y falla renal, por ejemplo. Entonces hay que hacer manejo de soporte, ¿sí? Y bueno, estas digamos son las causas mecánicas de anemias hemolíticas. Ahora hay otras anemias hemolíticas por toxicidad directa. Y acá tenemos infecciones, ¿no? Por ejemplo, la malaria, por parasitación, por mecanismo inmune, la mononucleosis infecciosa, el Mycoplasma pneumoniae. Las que inducen hiperesplenismo también tenemos la malaria, la esquistosomiasis, por alteraciones de la superficie celular, la Haemophilus influenzae, y por liberación de toxinas, la infección por Clostridium. Esto cuando el daño es directo al glóbulo rojo, ¿no? Ahora, alteraciones de la membrana que son menos frecuentes, por ejemplo, tenemos la acantocitosis que se produce en los pacientes que tienen cirrosis hepática, por ejemplo. Se va a producir lisis porque hay una alteración en la membrana del glóbulo rojo por un aumento de las concentraciones de colesterol y fosfolípidos, ¿no? Ahora, hay anemias hemolíticas también por hiperesplenismo, pero el diagnóstico se hace por exclusión. Y suelen asociarse a no solo anemia, sino también hay plaquetopenia y hay leucopenia, ¿no? Entonces, primero, para diagnosticar anemia hemolítica por hiperesplenismo, tenemos que demostrar que tiene esplenomegalia el paciente al examen o solicitando una ecografía o una tomografía. Y hay que buscar siempre una causa responsable de la esplenomegalia. Puede ser que haya hipertensión portal, infecciones, puede ser que tenga una neoplasia, tenga una colagenopatía o una enfermedad de depósito, ¿no? El tratamiento de este tipo de anemia hemolítica por hiperesplenismo es la causa que le está produciendo. Y muy rara vez vamos a indicar esplenectomía en estos casos. Entonces, no olvidar, los pacientes con cirrosis que tienen esplenomegalia, que tienen hiperesplenismo, también tienen anemia hemolítica. Obviamente no es autoinmune, es de causa mecánica. Y por último, la última anemia hemolítica, que es una anemia hemolítica que el problema es corpuscular. Yo les había dicho que cuando el problema es del glóbulo rojo, es corpuscular, generalmente la causa es congénita. Y cuando el problema es extracorpuscular, generalmente la causa es adquirida. Esta es la única anemia hemolítica que el problema está en el glóbulo rojo y es adquirida. Es la única que sale de lo común. Entonces, ¿qué va a suceder en la hemoglobinuria? Es un trastorno de la stem cell, de la célula madre hematopoyética. ¿Qué va a pasar? Se va a producir una mutación en este gen, en el gen PIC, fosfatidilinositol gen. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Esta mutación va a hacer que no existe esta sustancia y por lo tanto las células, no solamente los glóbulos rojos tengan más susceptibilidad a la acción del complemento. Por esta mutación, por eso es una anemia hemolítica adquirida. Se presenta sobre todo entre los 30 y 50 años, se produce anemia, pero también hay pancitopenia. La anemia hemolítica acá va a ser intravascular, o sea, va a haber hemoglobinuria. Y digamos algo que nos va a hacer sospechar de este tipo de anemia hemolítica es que van a debutar con trombosis. Y también podemos encontrar, si hacemos un aspirado de médula ósea, aplasia medular. Entonces, ¿qué va a haber? Hemólisis intravascular, trombosis, y si hacemos un aspirado de médula ósea y una biopsia, va a haber aplasia medular, ¿no? Entonces, es una enfermedad en la cual hay una susceptibilidad incrementada a la acción del complemento, sobre todo en las noches. Por eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna.
Entonces, ustedes ya saben cómo es la cascada del complemento, la vía clásica, la vía alterna. Entonces, ¿qué se ha propuesto? La deficiencia del PI, lo que va a hacer es que no existan estos inhibidores naturales de la acción del complemento. Cuando el complemento quiere mediar, ¿qué pasa? Este inhibidor natural, el CD55 y el 59, actúa frenando la hemólisis, pero en esta enfermedad están inhibidas, por lo tanto hay un riesgo mayor a hacer hemólisis. Entonces hay medicamentos para frenar esto. El más conocido es el eculizumab, que actúa a nivel CD5. Entonces frena la hemólisis mediada por el complemento. Y otro que ya de recientemente descubrimiento es el pegcetacoplan, que va a actuar a nivel más superior del CD3 y que tiene mejores respuestas al inhibir la acción del complemento en la hemólisis. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Hay que hacer citometría de flujo, hay que hacer un recuento, hay que hacer una identificación de estos anticuerpos CD55, CD59, sobre todo en los neutrófilos. Y si hay deficiencia, pues se diagnostica hemoglobinuria paroxística. Los exámenes de test y de HAM y sucrosa eran exámenes antiguos que se hacían para diagnosticar, pero ahora se diagnostica por citometría de flujo. El tratamiento, ya había dicho, es el eculizumab sobre todo, o el pegcetacoplan, uno de ellos, son medicamentos para frenar la hemólisis, y en el caso de que se asocia a aplasia medular, hay que hacer trasplante de médula. El problema es que esta enfermedad también, como habíamos visto en la aplasia medular y en la hemoglobinuria paroxística nocturna, es que con el tiempo se pueden transformar en leucemias severanas. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, esta es una anemia hemolítica que no es frecuente, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. En el hospital tenemos un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. No confundir con la anemia hemolítica. Acá hemos hablado de anemia hemolítica. Paroxística, a priori, no es lo mismo. Es otra cosa la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Esos son los tipos de anemias hemolíticas adquiridas. La más importante y la que deben conocer bien son las autoinmunes por anticuerpos fríos, calientes y la bifásica. ¿No? Las otras son menos frecuentes, pero siempre es importante que recuerden. ¿Alguna pregunta? Entonces, el examen, chicos, el día viernes, ya habíamos hecho en la primera clase interpretación de hemograma, anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia inflamatoria o por enfermedad crónica. Hemos hecho insuficiencias medulares, hemos hecho aplasia medular, sus compañeros han expuesto aplasia medular que puede ser adquirida o congénita. La más frecuente es la adquirida y las congénitas son las menos frecuentes, como por ejemplo la anemia de Fanconi. Después de eso hemos hecho anemias hemolíticas, cómo se diagnostica, y la anemia hemolítica, la clase que hemos hecho hoy día, que son las adquiridas. Entonces, esos son los temas del examen. Este examen es bastante sencillo, porque solo entra, solamente anemias son los que